Saludos amigos, tengan todos y todas muy buenos días. Estamos aquí de nuevo en su espacio Periodismo y Sociedad, del cual estuvimos un gran tiempo ausente, sobre todo en este día lunes, que es el Día de la Salud en este espacio. Siempre quiero iniciar, porque no me voy a cansar de darle gracias a Dios por haber intervenido de manera directa, por haber auspiciado mi recuperación, mi salud y seguir protegiendo el proceso de restablecerme completo en la salud. Así que a ustedes, a miles de personas que me expresaron su solidaridad de mil maneras, quiero decirles que muchas gracias nueva vez, que Dios se posó en ustedes para iluminar, estimular la esperanza de mi recuperación, de mi salud. A Isabel, que no tengo cómo pagarle, pues este espacio que ella ha cubierto durante tanto tiempo y con la mejor calidad. Digo yo que lo hace mejor que yo. Y entonces yo no sé cómo pagarle, cuánto agradecerle a Isabel por haberme aguantado. Yo quisiera que no se haya cansado y que sí esté disponible siempre, como ella me lo ha manifestado, para apoyarme en este proceso. Hoy estamos, repito, como lunes, en el espacio de salud con el doctor Alfredo Polanco, así que no se pierda ese espacio de hoy con el tema que siempre trae el doctor Alfredo Polanco. Mientras tanto, quiero abordar algunos temas que tienen que ver mucho con la vida diaria de nuestra sociedad y de nosotros mismos en ese aspecto. No voy a hablar mucho de lo que es esta diatriba del gobierno con un sector de la sociedad en torno a la impronta que el gobierno se avecina en el jardín botánico. Es prácticamente la solución, una solución amigable que el gobierno quiere hacer para ampliar la avenida República de Colombia, la parte occidental del Jardín Botánico, llevarle 0.01 de su lateral para ampliar la avenida, porque ahí no se puede transitar en horas de la mañana ni en horas de la tarde. Eso es un tapón permanente. Y la gente que vive de aquel lado, es decir, en la Ciudad Real, todo lo que es varias ciudades reales que hay por ahí, han decidido vender sus apartamentos, vender sus viviendas, porque no pueden venir a trabajar como les corresponde a la capital. Conozco periodistas que compraron sus viviendas en Ciudad Real 1, Ciudad Real 2, Ciudad Real 3, que realmente han inclusive vendido sus viviendas mucho más baratas que como la compraron, solo por el tapón, solo porque tienen que entrar a las 7 y a las 8 de la mañana al trabajo, y para entrar y llegar al trabajo a las 7 o a las 8 tienen que salir a las 4 de la mañana, a las 5 de su residencia, porque ese tapón comienza a las 6 y termina a las 10 o a las 11 de la mañana. Entonces, eso es una solución que el gobierno tiene que buscar y ha diseñado un plan para buscarlo. El miércoles va a explicar qué es lo que va a hacer, porque la gente está hablando sin saber mucho lo que va a hacer el gobierno ahí. Vamos a esperar el miércoles qué va a pasar ahí. Otro tema que tengo que tratar tiene que ver mucho con el tránsito y estas medidas que ha tomado el gobierno de la ciudad se mueve. La capital se mueve, el Distrito Nacional se mueve. Y las primeras medidas que ha tomado es que
en algunas intersecciones que antes usted podía doblar a la izquierda, ahora ya no puede doblar a la izquierda. Ahora no puede, sobre todo las intersecciones de la López de Vega. Pero ayer han anunciado otra medida, que es que van a cobrar, déjame ver cuántos son, 1,000, van a cobrar multas, pero no es que van a hacer multas, no. Van a cobrarle mucho dinero a partir del 4 de agosto en el Distrito Nacional, en el Polígono Central. Van a comenzar por ahí. Van a cobrar por el traslado de los vehículos que se estacionen mal. De acuerdo con el esquema que ha diseñado el Intran, la comisión ahí, apoyados en el artículo 242 de la ley 6317, que no lo estaban aplicando. Yo no sé si lo estaban aplicando. Van a cobrar 1,000 pesos, corresponde a una multa por concepto de la infracción aplicada por la DGC. Si le van a poner una multa de 1,000 pesos y le van a cobrar 4,000 pesos el costo de los operativos de grúa, traslado, usted va a pagar 5,000 pesos si la DGC logra detectar que usted se estacionó mal en una calle del Polígono Central. 5,000 pesos. Traslade o no traslade el vehículo, usted va a pagar 4,000 pesos por simplemente estacionarse mal en el Polígono Central. 1,000 pesos de multa y 4,000 de grúa. Yo no sé si de los 4,000 están contemplados en la ley. No sé, tendré que investigar. Ayer me llamó un experto en tránsito para darme la información de que hay varios ciudadanos que se van a abstener de respetar esas medidas. ¿Por qué? Dicen porque no están avaladas por una resolución del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Ustedes saben que el Distrito Nacional es el gobierno de la ciudad y se supone que cualquier modificación a la urbanidad, a las vías, al sentido de las vías, debería ser autorizado por el Consejo de Regidores. No sé por qué el Consejo de Regidores o el Ayuntamiento no está representado en esta comisión que ha formado el presidente de la República para mejorar el tránsito, para tomar medidas que agilicen el tránsito en la capital. Porque no he visto la representación del ayuntamiento. Está la DGC, está el Intran y una serie de técnicos que hay involucrados. Ahora nombraron al ingeniero de Línea Ascensión para coordinar la comisión de tránsito, de transporte. Pero ahí viene eso. Pero si cuando vi la ley anoche, vi que estaba ahí lo de la multa, no lo de la grúa. No lo de la grúa. Entonces habrá que ver qué valor legal tiene esa disposición del Intran para multar, porque el Intran no está para multar. Ellos dicen que tienen que ser puestos por la DGC, pero esto no lo ha anunciado el Intran, esto lo ha anunciado un fideicomiso que se llama Parquéate RD, que no está para regular el parqueo, no está.
está para construir parqueos. Parqueate Red es un fideicomiso para construir parqueos. La regulación del tránsito está en resoluciones del ayuntamiento que pudieran ser diseñadas por el Intran. Y la aplicación de multas como vigilancia, como medida, como organismo represivo por la DGC. Sí, la DGC es la que tiene que regular el tránsito ahí, pero previamente tiene que haber una orientación de decirle a los conductores: no estacione de este lado, no estacione en tal vía. La gente tiene que tener una educación oficial, porque así es que se llama la civilización de un pueblo. Si las autoridades no educan, no informan sobre las medidas legales que van a aplicar, el pueblo está ausente, no la conoce. Ya si el pueblo la conoce, si ahí dice no pare y el pueblo para, ya hay una concientización que tiene que ser pagada. Si ahí dice no estacione a tal hora y usted se estaciona, ya ahí tiene que ver una disposición de esa parte. Entonces, a mí me luce, todo esto que está haciendo el gobierno es una buena intención. Es buena, porque este tránsito caótico no puede seguir, pero tampoco podemos violar la ley. No podemos violar la ley por el hecho de que queremos arreglar el tollo que hay, aunque el tollo no lo haya hecho el gobierno. Pero hay que orientar, hay que señalizar, hay que dedicar los recursos, yo no sé dónde están, para que podamos multar. Porque si yo doblo por una esquina, yo no tengo por qué tenerlo de memoria. No doble a la izquierda, pero si no hay un letrero que dice no doble a la izquierda, ¿cómo usted me pone una multa? Porque eso quiere decir que no está señalizado. Si yo lo que quiero es que las autoridades entiendan que tienen que ser duros con el cumplimiento de la ley. Duros. Pero la ciudadanía tiene que estar orientada. No y respetar la ley, las señales de tránsito que están establecidas en el momento que está ahí. Bueno, quería comentar eso porque realmente es parte de lo que establece el CAO. El CAO aquí es por la violación de los ciudadanos a las señales de tránsito, pero muchas no están y muchas son irrespetadas, hasta por los mismos, porque usted quiere un DGC que haga más desorden que ese DGC que está dirigiendo el tránsito bajo un semáforo, cuando es el semáforo que tiene que dirigirlo. Usted quiere ver eso, invento. Entonces el chofer no sabe si cumplir la luz o si cumplirle al DGC. Todas esas cosas tienen que ser reguladas. Tienen que ser reguladas en esa parte. Bueno, tenemos que ir a una pausa. No sé si el doctor está en la línea ya. No tengo aquí quien me informe si está o no está para eso. Pero vamos a la pausa. Bien, regresamos con ustedes. Como les habíamos prometido, ya esta presencia del doctor Alfredo Polanco en el aire, siempre con el periodismo y salud. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y bienvenido. Qué bueno que podemos verte. Ya para nosotros, de verdad, tu ausencia significaba, bueno, teníamos el deseo de que estuvieras aquí presente y qué bueno que estás aquí con nosotros y durante mucho tiempo lo estarás si Dios lo permite. En el día de hoy Así es. vamos a tratar un tema que nos llama a mucha preocupación y es sobre la venta libre de medicamentos y sus consecuencias para la salud. República Dominicana es uno de los países donde cualquier medicamento que a usted se le antoje, salvo medicamentos que están regulados
por el control de drogas, usted puede ir a cualquier tipo de farmacia y comprar la cantidad que sea y no va a tener ningún tipo de restricción. Y esto puede ser muy perjudicial para la salud y lo vamos a explicar más adelante. En el día de ayer vi una información eh, en uno de los medios de comunicación y hoy la vi replicada sobre la gran cantidad de medicamentos que expende lo que son las farmacias del pueblo. ¿Ok? En las farmacias del pueblo usted va y compra 100 tabletas de acetaminofén, se la venden. 100 tabletas de omeprazol, se la venden. 100 tabletas de losartán, de amlodipina, tantos frascos de insulina, se la venden. Ok. El hecho de que tengamos a las farmacias del pueblo es una bendición porque muchas personas que deberían de pagar por una tableta 25 pesos, 20 pesos, van a pagar 30 centavos. O sea, con un peso van a comprar 3 tabletas. Ok, eso está bien. Ahora bien, yo entiendo que debe de regularse, debe de haber una regularización del expendio de medicamentos. Cuando usted ve que en un año Promese o la farmacia del pueblo expendieron 80 y tantos millones de acetaminofén, 70 y tantos millones de omeprazol, son cantidades exorbitantes. ¿La están consumiendo aquí en el país solamente o se la están llevando para el extranjero? Son algunas de las preguntas que uno se hace, pero bueno, lo nuestro es básicamente hablar de salud. Lo demás, bueno, que se Doctor, y tomen en la farmacia investigación. del pueblo, doctor, perdóneme, en la farmacia del pueblo no exigen una receta previa para vender esos medicamentos. Deberían, pero usted va y usted quiere 30, como dije anteriormente, y se la expenden. Yo entiendo que deberían, aunque sean medicamentos a bajo costo, debería de exigirse una receta actualizada. Por ejemplo, tu seguro, una receta que si no tiene de uso continuo, si tiene de uso continuo te la despachan hasta 3 veces, o sea, durante 3 meses. Usted puede hacer 3 compras, pero usted puede ir a la farmacia del pueblo con receta, una receta que tenga 1 año, 2 años, y expenden el medicamento, sin saber si esa persona o el nombre de la persona que está en la receta está viva o ya ha fallecido. Pero lo peor es que usted manda a comprar cualquier medicamento con cualquier persona y te van a vender los medicamentos, la mayoría de los medicamentos. ¿Ok? Entonces, es una situación que puede traer consecuencias para la salud y ese es el tema. El expendio de medicamentos sin receta trae o puede traer consecuencias para la salud. Me explico. Nosotros como médicos te damos la receta y te damos la cantidad de medicamentos en la receta que vas a utilizar y por el tiempo que vas a utilizar. Y ya con un diagnóstico preestablecido que dice que tienes tal o cual patología. Te indicamos los medicamentos, tú sabes por qué tiempo, por 1 semana, 10 días, 2 semanas, etcétera. Sin embargo, cuando tú tienes una sintomatología clínica, vamos a suponer lo más frecuente, el paciente tiene tos y fiebre, tiene 3 días de tos, 3 días de fiebre. Ese paciente supone o presume que tiene un proceso gripal, es lo más frecuente. ¿Okay? Va a la farmacia o a la farmacia del pueblo, compra su jarabe antigripal, si tiene fiebre compra acetaminofén, pero esa misma persona, que no es un paciente porque no ha ido al médico todavía, pide antibióticos. ¿Qué es lo más común? Que pida amoxicilina en la farmacia del pueblo. Se la van a vender sin ningún tipo de control. Ese paciente está utilizando inadecuadamente
un antibiótico para un proceso viral. Una gripe es producida por un virus. Entonces, aquí viene el problema. Ese paciente posteriormente va a tener cualquier tipo de infección, pues lamentablemente los derivados de las penicilinas no le van a hacer ningún efecto, porque ese paciente pudo haber tenido resistencia microbiana por el uso indebido de medicamentos. Y las personas que son así son reiterativas. O sea, ese paciente, esa persona, lo hizo hoy y lo va a hacer dentro de 2 meses y lo va a hacer dentro de 6 meses, etcétera. Porque hay personas que son asiduos consumidores de ciertos tipos de medicamentos sin tomar en cuenta lo que le puede ocurrir a ese paciente. Otro ejemplo importante es con el hecho de los analgésicos. El ibuprofeno, que es uno de los analgésicos más vendidos a nivel mundial, medicamento que se vende en las farmacias del pueblo, tanto de 400 miligramos como de 600 miligramos. En Estados Unidos, el que tiene venta libre es el de 200 miligramos, que viene con el nombre de Advil. Aquí venden el de 400 y el de 600 miligramos. Ese paciente tiene un dolor, compra el ibuprofeno sin saber por qué tiempo lo va a utilizar, por qué dosis, mientras le duela va a estar utilizándolo cada tantas horas que le duela. Entonces, ese paciente puede durar una semana, un mes, 2 meses usando el ibuprofeno y posteriormente cuando vaya al médico, ese paciente con una insuficiencia renal crónica, secundario a qué? Al uso de analgésicos, porque los analgésicos pueden conllevar a insuficiencia renal crónica. De hecho, hace aproximadamente un mes tuve un paciente con una insuficiencia renal aguda por el uso de un analgésico. Gracias a Dios, ese paciente pudo recuperarse, pero es un paciente que pudo haber quedado en terapia de diálisis. Tenemos otros casos de pacientes que son hipertensos y el paciente hipertenso, por ejemplo, cualquier medicamento que consuma, que tiene que ser de manera estricta dirigida por un médico. Ese paciente compró un antigripal, ese antigripal tiene descongestionante y muchos de los descongestionantes del antigripal son medicamentos que te van a subir la presión. Entonces te pueden exacerbar una crisis hipertensiva. Entonces ustedes se dan cuenta cómo el hecho del expendio de medicamentos sin receta es algo que trae peores consecuencias que los beneficios. Otro dato y caso bastante relevante que lo vemos con cierta frecuencia en nuestros centros de salud es pacientes que tienen 1 año, 5 años diagnosticados como diabéticos. Como le venden la insulina en las farmacias del pueblo con una receta que el paciente tiene 5 años comprándola o sin receta, y ojalá no sea así, ojalá yo esté equivocado, pero hasta ahora lo que he investigado es eso. Entonces, ese paciente compró su insulina y la sigue comprando, pero a ese paciente le pusieron una dosis de insulina cuando pesaba, qué sé yo, 200 kilos. Pero ese paciente a lo largo de los años ha perdido peso y el paciente ahora pesa, perdón, dije 200 kilos, 100 kilos. El paciente ahora pesa 70 kilos porque ha perdido bastante peso producto de la diabetes. Y ese paciente está utilizando la misma dosis de insulina que cuando tenía 100 kilogramos de peso. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que le va a bajar de manera abrupta los niveles de glicemia o de azúcar en sangre. Por eso es importante, señores, que el expendio de los medicamentos sea acompañado de una receta. Entonces, a veces el paciente dice que no tiene, pues, para ir a una consulta. Y yo le digo que hay más de 7 millones de habitantes de República Dominicana que tienen el seguro Senasa. O sea, que usted puede ir a sacar una vez al año, 2 veces al año, a una consulta. Si es una consulta preventiva, usted puede ir una vez al año.
Claro, ya si es una consulta de seguimiento, que es diabético, que es hipertenso, cuántas veces le haya puesto el facultativo. Y ese médico es que le va a dar las directrices de qué cantidad de insulina va a utilizar, qué cantidad o cuáles medicamentos antihipertensivos va a usar. ¿Por qué? Porque cuando usted compra un medicamento que le indicaron hace 5 años y lo sigue comprando, usted no tiene idea de cómo está su cuerpo. Usted no tiene idea ya de las complicaciones que han derivado de la diabetes, de la hipertensión o de su enfermedad de base. Cuando usted compra medicamentos antibióticos para un proceso gripal, que es un proceso viral, usted simplemente está conllevando a resistencia microbiana. Por ejemplo, en la década de los 50, si no se descubren nuevos antibióticos, posiblemente, y es un llamado que hace la Organización Mundial de la Salud, al uso a discreción de los antibióticos. Nos los recomiendan a nosotros los médicos, que no por todo proceso vamos a indicar un antibiótico, porque en el 2050 vamos a tener poco arsenal terapéutico antibiótico. ¿Por qué? Precisamente por eso, por el mal uso de los antibióticos, por el hecho de que por una gripe estamos tomando un antibiótico. He visto a pacientes que porque por un dolor de cabeza, por un dolor de estómago, han tomado antibióticos. Entonces, no pueden diferenciar lo que es un analgésico, que es para el dolor, o un antibiótico, que es para una infección bacteriana. He visto también a Doctor, pacientes. Sí, dígame, Licho. le quiero decir esto porque yo creo que ese problema que usted está elevando ahora, esa observación, se pudiera resolver con la UNAP que existen en una gran parte de las comunidades que están instaladas. Y entonces aquí resalto lo que me decía el jueves, el miércoles, un médico amigo que está responsabilizado de una UNAP en un barrio de la zona norte. Él me dice que de la población de ese barrio, apenas va el 2% de la población a atenderse en esa UNAP. Entonces, ellos hacen campaña y cosas, pero la gente mejor va al Moscoso Puello o va a lo que es ese Cano y no va a la UNAT o a las UNAT que están en esos sectores. Esto no lo pudiera resolver precisamente esa medicación primaria en la UNAP. Excelente esa intervención, Licho. Fíjate, dos cosas. Primero, si usted tiene una UNAP y usted tiene una gripe o cualquier problema que y usted va a la farmacia del pueblo y compra el medicamento de boca, lo pidió de boca, pues ya ese paciente se libró de una consulta. Pero ¿qué sucede? Quien le vende el medicamento no es médico, usted tampoco es médico. Entonces usted pidió un medicamento por una suposición. Usted supone que tiene una gastritis o una úlcera y usted fue a comprar el omeprazol. Pero cuando ese médico de esa UNAP, que es un médico familiar y comunitario, como le llaman, le hace una evaluación exhaustiva a usted o al paciente. Entonces el médico posiblemente va a detectar que le está doliendo la cabeza porque tiene la presión alta. Y usted fue a comprar acetaminofén pensando que una cefalea migrañosa, que le está doliendo el estómago, pero cuando viene a ver, usted le investigan y más y está evacuando negro oscuro y tiene una úlcera que está sangrando. Entonces le están evitando complicaciones que ya cuando usted tenga esas complicaciones que no se pueda resolver en esa UNAP, sí la van a resolver en el Hospital Mocoso Puello o en Secanó, como usted dice. Ahora, ¿qué está ocurriendo, Licho y amigos televidentes? Que en esos centros de tercer nivel, a menos que no sea por emergencia, los pacientes que van a la consulta
deben de ser pacientes que vayan derivados hacia un especialista. Claro, tú diste bien en el punto, Licho. Por ejemplo, en mi consulta de nefrología en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, por ejemplo, el martes pasado que vimos a 24 pacientes, ¿sabe cuántos pacientes correspondían a la especialidad que me toca? Solamente 8. O sea, una tercera parte de los pacientes que me tocaron solamente correspondían a nefrología. ¿Qué pasó con eso? Que los 8 pacientes a los cuales yo como nefrólogo debí dedicarle un gran tiempo, no podía hacerlo. ¿Y cómo? Imposible. Porque tenía 16 pacientes que eran de otras especialidades y que yo tenía que dedicarle mucho tiempo para explicarle que ese cuadro que él presentaba no era un cuadro de los riñones. Y entonces me ocupaba todo el bendito tiempo darle esas explicaciones y cuando me llegaba el paciente que realmente necesitaba una consulta con nefrología, que era un paciente que venía referido, pues ya yo no tenía tiempo. Imagínense ustedes en un turno ver a 24 pacientes por el hecho de no existir una coordinación, que la coordinación debe de venir desde abajo. O sea, no podemos aceptar en hospitales de tercer nivel pacientes que no vengan referidos por una patología tal. Yo vi una paciente que había ido a 6 médicos diferentes. Y cuando ella llega a mi consulta, porque ella pensaba que tenía tal cosa, usted no, en ese sentido, no es que no tiene que pensar, sino que hay una consulta de entrada que es la consulta general o la consulta del médico familiar o y comunitario. Esa es la entrada de todo paciente. Y ya ese médico que va a resolver, el médico familiar, le va a resolver más del 90% de los problemas. O sea que apenas el 10% de los pacientes van a necesitar esa intervención de un tercer nivel especializado. Entonces, Licho y amigos televidentes, si se utilizaran más los recursos que tenemos, sería mucho mejor la salud de los dominicanos. ¿Por qué? Porque esos pacientes fueran evaluados periódicamente por un médico, que es un médico especialista, ese médico familiar, el médico responsable de una UNAP, y entonces cuando necesite ser derivado, va a ser derivado. Y ese médico le va a prescribir la medicación que usted necesita. Hay pacientes que tienen hasta un año comprando medicamentos en las farmacias pensando que tienen tal o cual diagnóstico. Y entonces cuando llegan a nuestra consulta, ya llegan con complicaciones. Entonces por eso es importante que en República Dominicana se regule lo que es la entrada a los centros de salud, tanto público, bueno, el privado puede ir a cualquier, bueno, porque está pagando su dinero, pero aún así, como quiera que sea, uno quiere atender al paciente con una patología adecuada y que sea el especialista de su área que vea a ese paciente dicho. Bueno, eso hay que corregirlo entonces, doctor. Eso hay que, porque eso le está haciendo daño, como usted acaba de decir, no solamente a la calidad de su servicio, y a la calidad. Por eso es que los médicos dan tan pírrico servicio en los hospitales de categoría terciaria, que, bueno, a un paciente le dedican 10 minutos y no puede determinar lo que tiene ese paciente. Pero es que también tienen que ver otros pacientes que, como usted ha dicho, como usted ha tenido la práctica, no son pacientes suyos. Eso tiene que determinarlo algún mecanismo del centro médico. No sé cómo. Siempre el mecanismo está, el paciente debe de entrar primero por la UNAP y ya ese de la UNAP ser referido. Nosotros, por ejemplo, como centro, usted no puede aceptar a todos los pacientes. Bueno, el paciente dirá, yo pago mi seguro y esto, pero es como te dice, hay que buscarle los mecanismos adecuados para que se dé no cantidad, sino calidad. Que si damos calidad, entonces vamos a tener mejores diagnósticos, vamos a tener mejores
estadísticas, porque en base a las estadísticas es que se evalúa la salud pública de cualquier país, en base a cómo llevemos, que también llevemos las estadísticas. Correcto. Doctor, nos queda poco tiempo ya, pero usted habló del Promesecal. Entonces, otra cosa que también se hace poco aquí es la confianza del paciente en los medicamentos de Promesecal. La Bueno, gente, pero aparenta hay confianza, Licho, porque entonces, vamos a ver, si no hay confianza, ¿por qué estamos hablando de 86 millones de acetaminofén, 78 millones de omeprazol? ¿O están comprándolo para venderlo en el extranjero? O sea, tenemos que cuestionarnos eso, sobre eso. Ah, esa es la entonces investigación que hay que desarrollar. aparenta, Licho, que hay confianza entonces, porque usted está viendo, y uno de los medicamentos más vendidos son las insulinas, entonces hay confianza, y otro antihipertensivo, la anlodipina y el losartán. De no haber confianza, entiendo yo, entonces no se vendieran esos medicamentos. También la amoxicilina, como yo te dije ahorita, es uno de los antibióticos más vendidos. Entonces, aparentemente, hay confianza. Yo creo que el problema está en que debe de tener, y lo repito, debe de haber una receta para que ese paciente, por ejemplo, nosotros indicamos eritropoyetina y muchos de nuestros pacientes lo compran en la farmacia del pueblo a 130 pesos. En la farmacia te cuesta 700, 800, 500, etcétera. Y nosotros vemos cómo nuestros pacientes llegan con la hemoglobina alta una vez administrada la eritropoyetina de las farmacias del pueblo. O sea que yo entiendo, pero debe de ser todos los medicamentos, entiendo yo, debe de ser con una receta. ¿Para qué? Para que haya más control. Porque no hay control, usted como le digo yo, si un acetaminofén le cuesta 30 centavos, entonces usted compra acetaminofén y se abastece. Y usted compra un montón de acetaminofén y lo deja ahí y se vence el acetaminofén, como eso no costó nada, como lo que usted compró con 50, con 50 pesos, usted compró 100 acetaminofén, ciento y pico, entonces no le va a costar nada el que ese medicamento se dañe. O sea que tenemos que analizar esta situación y ver si los medicamentos lo estamos botando o estamos haciendo un uso adecuado del medicamento. Yo entiendo que debemos o que deben las autoridades de reunirse, analizar, no solamente publicar que sí, que se venden muchos medicamentos, pero hay que analizar hacia dónde están llegando esos medicamentos. Si en realidad lo está consumiendo la población dominicana o si se está vendiendo para el extranjero, yo diciendo, analizando, o qué está pasando, lo están guardando para que se pierda. Bueno, Bueno, doctor, gracias. Se nos terminó el tiempo, doctor. Gracias por su magnífica disertación, orientación médica, otra vez aquí en Periodismo y Sociedad de los lunes. Así que hasta el lunes, doctor, si Dios quiere. y felicidades, Licho, tanto ánimo, así, eso nos anima a nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Bye, bye. Vamos a una pausa, muchachos, y venimos ahora. Bueno, se nos había terminado el tiempo, se nos terminó. Ya nada más tenemos que darles las gracias por su atención en el día de hoy y esperemos que mañana ustedes vuelvan a la sintonía con Eli y con don Isidro aquí en este Periodismo y Sociedad. Así que hasta mañana si Dios quiere.